Vamos a la parte interesante, todo esto de los server components. ¿Qué es un server component? Básicamente es un componente, vamos a resumirlo, es un componente de React que se ejecuta solamente en el servidor y no en el cliente. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que Next se renderiza en el server por defecto y después en el cliente. Entonces no nos damos cuenta. Por ejemplo, si yo pongo en courses o en students, en este componente, pongo un console log. En el caso, vamos a hacer esto, vamos a agarrar esta page y la vamos a poner en pages. Le vamos a poner students, porque va a tener conflicto. Así le voy a poner students page. Tiene el mismo código que nuestra page en app, pero vamos a ver la diferencia. En pages, si vos pones un archivo, le pones un nombre que se puede llamar como vos quieras, se tiene que llamar page y todo eso como es en app. Te genera una ruta y esa ruta va a ser server side y client side. Entonces, vamos a ir a localhost 3000 barra students, barra students page, que es esta página que está en pages. Y vamos a la terminal, vamos a ver que el console log que pusimos acá se ejecutó en el servidor. O sea que todo lo que yo escriba acá se ejecuta en el servidor. Siempre lo hizo así por defecto Next. Y acá podemos hacer cosas, ¿no? Podemos, preparar el HTML que va a caer en el cliente. Pero ¿qué pasa? Para que todo funcione como siempre, por ejemplo, si vos pones acá un on-click, querés hacer algo, vamos a poner un console log nomás. Para que esto funcione, va a renderizar esto en el servidor Next, todo bien. Y acá lo vemos, esto está saliendo en la terminal, por ende está ocurriendo en el servidor. Pero para que esto funcione, por ejemplo, y este console log también funcione, tiene que empaquetar este componente en el servidor, hacer un JavaScript normal y pasárselo al cliente. De hecho, si vemos un poco la actividad de red, vamos a ver que eso sucede. Bueno, acá hay un montón de micro pedacitos, pero uno de estos pedacitos, acá, Students Page JS, es la página. O sea, ese componente se empaquetó con Webpack y se mandó al cliente para que se reconectara, se rehidratara. Ese es el término. Rehidratación quiere decir, me bajo el JavaScript del lado del cliente y me conecto al componente que ya venía renderizado del server. Si yo veo este código, si veo la respuesta principal de esta página, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me devuelve esta ruta? La respuesta original viene ya con este componente, viene con esta Students Page en este div. Lo que pasa es que esto no tiene un on-click ni nada. Después, lo que hace Next es traer ese código de cliente y reconectarse a esto que está acá. Entonces, en principio vamos a ver el Student Page, o sea, este console log, porque se descargó, se reenchufó y se ejecutó para que se vuelva a conectar a este div que viene ya del servidor renderizado. Y además, estos event listeners también se reconectaron. O sea que si hago clic acá, voy a ver clic, 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 clic. Ese es el funcionamiento normal de Next.js. Entonces, vamos a copiar este div con este onClick, así me lo llevo a app. Dejamos igual. ¿Qué pasa en el mundo de app? En el mundo app todo es server-side components, o sea que estos componentes no se renderizan del lado del cliente. Esa es la gran diferencia. Entonces, si yo entro acá a Students, me va a tirar un error directamente. Perfecto. Me dice onClick, la función dice event handlers cannot be passed to client component props. O sea, no le puedo pasar a ese div ese onClick porque no va a funcionar. Porque se ejecuta solo en el server. O sea que se lo tengo que sacar. De hecho, ni siquiera me deja ponerlo como para decir, bueno, me deja y después no funciona. No puedo usarlo. Entonces, ahora sí va a funcionar. Ok, ahí este es un error, algo de Next. No sé qué es. Pero vemos, el div. Y si vamos a la consola, vemos este error, pero no vemos el console log de Student Page. Y sí lo vemos en el servidor. O sea, este componente se ejecutó en el servidor y en el cliente no. O sea, no puede tener un click. Lo único que puede tener son links y cosas de HTML estático. Entonces, eso es un gran cambio. Porque lo que nos viene a proponer, sí, va a decir Server Components de Next, pero no, es algo de React y Next lo está implementando. Lo que nos viene a proponer esta técnica
Básicamente es, dejemos el código o dejemos las cosas de cliente para cuando estemos seguros que necesitamos código de cliente. Por ejemplo, ese onClick que yo estaba poniendo ahí, si yo no lo estoy usando, este div que no tiene un click no necesita reconectarse, rehidratarse en el cliente. Entonces, si yo tengo un montón de código en el servidor que se ejecuta, que no necesita código de cliente porque no tiene event listener, porque este console log no es necesario del lado del cliente ni nada, ¿para qué vamos a andar mandando todo ese JavaScript al cliente? Entonces lo que propone Next es que le especifiquemos a los componentes que son del lado del cliente explícitamente que son client components. De hecho, va a hacer una diferencia entre server components y client components todo el tiempo. Entonces, ¿cómo sería si yo quiero usar un componente de los, digamos, client normales, ¿no? Básicamente, y como les decía antes, puedo crearlo acá directamente porque ya no todos los archivos son rutas, entonces puedo crear un componente random. Vamos a crear un button.tsx y este button va a exportar un children y vamos a ponerlo entre buttons. Vamos a hacer que este button haga un clic y listo. Tenemos nuestro componente button. Entonces voy a intentar que este componente button, que lo único que hace es ejecutar, digamos, mostrar en la consola click cuando le doy clic, voy a intentar meterlo en mi page. Entonces vamos a ir a la page de students y lo voy a importar. Button y lo ponemos acá. Esto va a reventar. ¿Por qué? Porque como vimos antes, no le podés poner un onClick porque no va a funcionar y de hecho te tiene un error y te dice, mirá, no podés usar estos event handlers porque este componente que estás llamando desde la page, aunque sea otro componente, aunque no sea la page misma, también se ejecuta solo en el servidor. O sea, todos los componentes que use las page, ya sean componentes que importás o hijos directos, nietos, etcétera, etcétera, todos van a ser server components por defecto. Si vos querés que este componente también genere código del cliente, o sea, haga toda la rehidratación y todo, le tenés que decir arriba de todo, use client. Y con eso le estás diciendo a Next que este componente sí va a generar JavaScript para el cliente, entonces va a hacer toda la empaquetación y la cosa loca y lo va a mandar. Así que esto va a dejar de tirar error. Vamos a ver acá. Y acá vemos nuestro componente. Este es un error loco que está tirando React Next, pero estos errores o warnings o cosas están todavía porque hay muchas cosas que están en beta, TurboBack está en alfa, pero este componente sí funciona en el cliente. Básicamente cambia todo es server-side por defecto y le vamos a tener que especificar cuándo queremos hacer uso del código de cliente, cuándo queremos hacer uso de cosas del navegador usando este flag, y entonces nos cambia bastante todo. Entonces el código estático iría en app y el código dinámico, divs que van a cambiar, event, iría en client side. Se me hace fácil pensarlo en componentes, pero más difícil pensarlo en pages que sean todas estáticas. Esta es la propuesta, no sé qué tantas cosas están hechas con esta estrategia, cosas reales, pero la idea en general creo que es esa, es plantear todo lo posible como server-side components, y de hecho, ahora vamos a ver el tema de data fetching, cómo propone Next que ahora consumas data y te la traigas de una API o algo así, que lo hagas la mayoría en el server y que del cliente dejes solamente cosas que realmente van a tener interacciones. De hecho, ni siquiera va a hacer falta que uses un client component cuando necesitas actualizar data. Por ejemplo, un componente que te muestra, no sé, tu usuario y que se actualiza o algo así, tampoco lo vas a necesitar hacerlo client-side porque esta estrategia de server-side también puedes decirle a Next que cada tanto refresque lo que estás viendo, que lo vaya a ejecutar el servidor y lo traiga de nuevo. Eso es algo que ya se podía hacer en Next de alguna forma con get static props y eso, pero ahora está planteado mucho mejor, como que casi que te obliga a hacerlo así. Entonces, los componentes del Client Components van a hacer solamente los que necesiten uso del navegador, uso de eventos como click y bueno, todo lo que tiene que ver con el navegador. Y esto está propuesto así por varios motivos. El principal y quizás el más entendible es que la cantidad de JavaScript que se está generando hoy en día con los sitios que se termina ejecutando en el navegador es inmensa. Todos los componentes de un árbol de una página que ves se ejecutan en el servidor y después en el cliente de nuevo para rehidratarse, y todo eso es un trabajazo que tiene que hacer el navegador. Y bueno, pensar en un navegador de un teléfono, ¿no? Entonces, esto tiene sentido de alguna forma.
Ya que estamos, te cuento que en APX tenemos la carrera de desarrollo web full stack. En la carrera arrancamos de cero, viendo cómo funciona una computadora y qué es programar. Y vamos sumando nuevas técnicas durante todo el programa hasta llegar a utilizar herramientas avanzadas como Next.js, PostgreSQL, Express y un montón de otras herramientas que nos van a dar un perfil sólido para encarar las primeras entrevistas. De hecho, los últimos 2 módulos de la carrera están dedicados a entender cómo se trabaja en equipo en las empresas y cómo prepararnos para encarar las primeras entrevistas, acomodando nuestro perfil de LinkedIn y un montón de otras cosas. Así que si estás buscando algo más bien sólido, como para meterte con todo en la industria tech, échale un vistazo, te dejo el link en la descripción. Y ahora sí seguimos con nuestra programación habitual. Otra cosa muy interesante de este modelo de Server-Side Components, o Server Components, no son Server-Side Components, estos Server Components, ese es el nombre, es el tema de streaming. Y esto tiene que ver también con cómo funciona la nueva versión de React. Básicamente podés devolver un componente que todavía no está renderizado del todo y podés ir devolviéndolo, o sea, podés devolver una versión inicial del componente y después podés devolver la versión final. Esto se logra, vamos a ver si está mencionado acá en los archivos nuevos, loading state. Por cómo funciona React 18 y por la propuesta de esta de Server Components por defecto en Next, lo que se puede hacer y lo que se va a poder hacer y lo que se tiene que hacer para que justamente este pasaje al server no nos venga con efectos negativos del tipo, sí, todo bien, se genera el server y se cachea y todo, pero tarda un montón porque todo se tiene que prepensar en el server y hay páginas realmente complejas. Entonces aprovecha todas esas capacidades nuevas de React, el concurrent mode, etc., para poder devolver pedacitos de React renderizado y que se vayan cargando de a poco. Entonces eso en principio se puede hacer con un archivo especial que se llama loading, acá dice JS, pero puede ser TSX, y que este componente loading, vamos a hacer uno, students loading.tsx. Al ponerlo en mi ruta students, lo que estoy haciendo es decirle, bueno, ante cualquier componente que tarde en cargarse desde el servidor, entrega loading mientras tanto y después te voy a dar la versión final. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Primero voy a crear el loading. Vamos a crear... El loading es un componente común, también es server-side, o sea, se piensa en el server y se ejecuta y se termina mostrando en el cliente. Loading, y vamos a ponerle acá un... Entonces, ante cualquier componente dentro de /student, ya sea la page o una subruta o lo que sea, que tarde en cargar, va a aparecer loading antes. Entonces, ahora no lo vamos a ver porque no hay ningún componente que tenga algún tipo de delay, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría generar un delay en un componente que se ejecuta en el server? Bueno, justamente con estas nuevas propuestas de data fetching, vamos a ver acá en el artículo del blog, que te propone lo siguiente, te dice, si el componente se ejecuta en el servidor y nosotros, o sea Next, lo va a prepensar y lo va a devolver ya prepensado y no va a, ese código que escribas no se va a ejecutar en el cliente, ¿por qué no directamente solicitar la data que necesita esa página, o sea la data de la API o lo que estés buscando, directamente en el server? ¿Y por qué no hacerlo de esta forma? Directamente que el componente directamente haga una wait ahí adentro, espere la data y devuelva acá. Y devuelva la data. O sea, esto es posible solamente porque es un server component. Si fuese un client component, por más que esto funcione, después en el cliente deberías ver la forma de que este pedido de data, este fetch, quede como enganchado o que se ejecute de nuevo. Eso del lado del cliente se resuelve con un montón de librerías, con SWR, con fetch, etc. Pero del lado del cliente es mucho más simple porque vos vas, pedís la data, la traes y todo eso y listo. Entonces vamos a usar el API de GitHub. Creo que es api.github, hace mucho que no lo uso. .com/uses apayamars /repos. A ver, así más. Ahí va. Este es mi usuario dentro de la API de GitHub. Entonces, vamos a hacer que esta /students en la page invoque. Esto se puede hacer desde cualquier server component. Vamos a hacer una función acá
esto va a hacer que esta función asincrónica nos devuelva la data. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta función? Directamente la puedo invocar en la server page, en el server component, y decirle user await tal cosa. Tengo que cambiar la función o el componente a un asincrónico. Entonces, de alguna forma, si bien se parece mucho a un componente de React, no es tanto un componente de React, sino más bien es como una función que devuelve un nodo de React o algo así, porque este await no estaría permitido jamás en un componente de React. Entonces, de ese user voy a poner acá user ID de Marce, user.id. Y vamos a ver qué pasa. Cookie, espectacular, funciona de una. Entonces, fíjense que... le voy a poner un sleep. Vamos a hacer un sleep. Esta función hace una pausa en una promesa, en una función asincrónica. Entonces, además de lo que tarda el fetch al servidor de GitHub, yo le voy a meter acá unos 2000 milisegundos, o sea, 2 segundos, para que tarde más, para que lo vean. Entonces, esta función va a GitHub, tiene un retraso, tiene un adicional de 2 segundos para que vean para que puedan notar la diferencia. Trae la data y renderiza el server. Entonces, fíjense lo que pasa. Recargo, veo el loading y ¡pum! Entonces, este loading TSX es el loading de todas las rutas dentro de /students. Hay algo interesante sobre cómo usa o cómo propone usar Suspense. Vamos a ir a la documentación, acá a la beta. Loading UI, que es esto que vimos de poner loading JS, y dependiendo en qué carpeta lo pongas, va a ser el componente que se va a mostrar mientras se está cargando la cosa. También tenés un error JS por si la ejecución de ese server component llegará a fallar, porque puede fallar esto. Por más que suceda en el servidor, esta API puede dejar de responder o algo puede estar mal escrito acá en el componente. A mí me pasó jugando con estos componentes, con estos server components, que la respuesta venía con un dato y no le puse el signo de interrogación para ver si el objeto existía, y estallaba. Y no estalla en el cliente, estalla en el server y te dice, bueno, algo pasó en el server. Entonces vos podés incluir este error JS para que se muestre ese componente en el caso de un error. Lo bueno de este componente error y el de loading es que está asociado a cierta ruta. O sea, este error JS va a ser el componente que se muestre solamente en la ruta feed, en este caso. Esta tablita también está buena porque te da como una guía de cuándo deberías usar un client component. Y fíjate que en la mayoría de los casos, supuestamente, porque esto es el ideal, y para llegar a este ideal hay que pensar bastante. O sea, una aplicación hecha en Next como venía, no es para nada portable a Next 13. La tenés que reescribir básicamente, porque todos tus componentes seguramente incluyan algún on-click, algún on-change o algún hook, ¿no? Porque se usa libremente, porque toda la vida pensamos que React siempre se iba a ejecutar en el cliente, y Next viene a proponer otra cosa. Entonces acá te deja bien claro en qué casos quizás tengas que usar un client component, y es cuando obviamente tenés event listeners como un click on change, cuando usas hooks para escuchar justamente eventos o cuestiones del cliente, cuando tenés que acceder a cosas solamente del navegador, navigation, history, bueno, cosas que solamente local storage, bueno, cookies no, cookies se pueden acceder desde el servidor. Puedes importar cookies desde Next headers y directamente pedirle todas las cookies, y a partir de eso ingresar una cookie del lado del servidor. Algo que me parece más interesante que todavía que este componente loading es la capacidad que tiene Next 13 de interactuar con el API de Suspense. ¿De qué se trata esto? Bueno, Suspense es un componente que viene dentro de React, que ya venía, pero recién ahora tiene otras capacidades. Antes solamente te dejaba que un componente que muestre un loading, como es este caso, que muestre esto, pero solamente si estabas importando dinámicamente otro componente. O sea, si hacías un import dinámico, podías llegar a usar el API de Suspense. Ahora lo que pasó es que Suspense se puede usar para un montón de cosas. O sea que puedes usar este componente, pasarle con una prop, la prop fallback, que sería el componente que querés mostrar mientras lo que está acá adentro se carga, y React, y en este caso Next en conjunto, se van a encargar de mostrar esto hasta que esto esté listo. Ahora, ¿cómo le decís que esto está listo? Bueno, tenés que usar la API de Suspense, que es lo que no se habla o que no se muestra muy explícitamente. Como que hay librerías que lo usan por atrás. Hay como un misterio, o sea, como que no se habla mucho de cómo se usa o cómo se le avisa a Suspense que
nada, que esto está listo. Pero Next ya viene con esa integración. Entonces vos lo que podés hacer es usar el componente suspense para decirle, mira, este componente de acá va a tardar un poquito. Entonces, mientras tanto, mostrar esto. ¿Y cómo le voy a decir que esto está listo? Bueno, vos podés establecer por componente o por pedacito de componente que esto de acá adentro va a tardar, y esto es un server component que tiene la wait y todo eso que vimos recién. Entonces, componente, vamos a decirle data.tsx. Este componente data va a ser el que realmente tarda. Vamos a hacer export default, export async function, data component. Perfecto. Vamos a decir. Vamos a dejar el client component para que vean que todo funciona bien. Entonces, en la página de students, que es esta de acá, en vez de hacer toda la llamadita ahí y eso, voy a hacer lo siguiente. Fíjense que cuando entro a esa página, el layout se imprime y no hay nada de la página que se imprima. No se imprime ni student page, ni el botón, ni esto. Todo esto queda suspendido porque esto está tardando. Y mientras esto tarda, se imprime loading, que es este componente de acá. No hay nada de componente que se cargue. Entonces lo que voy a intentar hacer es que esto se cargue, porque esto lo puede mandar. Esto también lo puede mandar. Lo que no puede mandar es esto de acá, que todavía no está listo. Entonces esto lo voy a sacar de acá. Todo esto lo tengo ya metido en el otro componente. Vamos a hacer la prueba. Primero voy a poner el componente acá. Data component. A ver qué está esperando. ¿Por qué no me deja? Ah, es que no puede ser asincrónico. Entonces no entendí cómo funciona. Claro, pues si no puede ser asincrónico, ¿cómo lo voy a meter acá? Ah, ok. Entonces solamente es para cosas que tengan... que ya usen el API de Fetch. La forma de hacer que esto funcione con suspense, supuestamente, es usando un hook nuevo que viene con React, que se llama use. Use es como una especie de, le dicen por ahí, como el await, pero en formato de hook. O sea que vos podés decirle, como esto no puede ser asincrónico, porque evidentemente no le gusta a la page usar un componente que venga así, vos no podés hacer esto en un componente normal. Lo que sí podés hacer es hacer use. Y use lo que va a hacer es esperar a que esto termine y se lo va a dar como respuesta. Vamos a ponerle acá en signo de interrogación y vamos a ver si esto genera algún efecto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Todo el componente tarda en cargar. Y vamos a ver qué pasa si le digo que lo suspenda en... Si le pongo una suspense boundary. No sé si va a funcionar, ¿eh? Pero vamos a ver. Acá no. Este es el componente que tiene la data. Entonces, acá en la page voy a envolver a esto en suspense. Y vamos a darle un fallback. Ah, le paso el componente no directamente. Ah, ok. Bueno. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a ponerle a esto. Entonces, acá lo que estoy haciendo es decirle, mira, está bien que este componente tarda, pero no me cuelgues todo el componente entero si solamente tarda esto. Fíjense lo que pasa si lo saco del suspense boundary, ¿no? Todo el componente se cuelga y no se imprime. Ni esto, ni el botón, ni nada. Ahora, si este componente, que es el único que realmente está tardando, lo meto dentro del componente suspense, o sea, como menciona acá la documentación, dentro de una suspense boundary, solamente ese cachito va a ser el que se cuelgue. Fíjense que esta parte de la page sí se imprime y esto tarda y después se muestra. Entonces, con esto seguimos usando componentes del lado del servidor, porque este no es un componente del lado del cliente, pero de alguna forma este use interactúa con el API de suspense y con Next y dice, bueno, acá establecemos el boundary, el límite de suspense. Entonces solamente vamos a esperar a todos los componentes o a lo que acá adentro esté tardando dentro de lo que es el suspense, y vamos a mostrar esto mientras tanto. Entonces achicás el loading a solamente la parte que lo necesita. Así te quería agarrar. Escuchame una cosita. Si te gustó el video, si aprendiste algo, suscríbete al canal. Y ya que estás ahí, dejas tu like. Y ya que estás ahí, dejas un comentario. Me gustó, no me gustó, tengo una pregunta, lo que quieras. A vos no te cuesta nada, a mí me ayuda un montonazo. Y de paso me inspirás para próximos videos. Así que dale, copate, nos vemos.